A pesar de que está en vigencia un nuevo estado de excepción, ¿no? Este estado de excepción que lo firmó el gobierno y el presidente Lazo después de toda la crisis de inseguridad que vivimos a partir de 4 días en que el Estado no pudo tomar el control de la cárcel de Guayaquil, que se generaron desmanes, caos en al menos 10 centros de privación de libertad en todo el país, donde hubo guías penitenciarios secuestrados, donde hubo más de 30 privados de libertad asesinados, descuartizados, etcétera, ¿no? Una cosa cruel, horrible. Se firmó un nuevo decreto de estado de excepción, y con decreto de estado de excepción y todo, que implica en teoría supuestamente la militarización de las calles y demás, ayer el país y principalmente el cantón Durán en la provincia del Guayas tiene que lamentar otro hecho de violencia con consecuencias fatales. Miguel Santos Burgos, director de legalización de tierras del municipio de Durán, fue acribillado a balazos en horas de la tarde. Ese que ven ustedes en pantalla es el mensaje del alcalde Luis Chonillo. Basta ya, con profundo pesar y tristeza expresamos nuestra conmoción y dolor por el cobarde asesinato de nuestro amigo y director del área de planeamiento y territorio, Miguel Santos Burgos, así como también de las víctimas colaterales que lo acompañaban en el momento del ataque. Me duele que la vida de personas que solo quieren poner un grano de arena para lograr cambios se la arrebaten seres inescrupulosos. En este momento de profunda aflicción, enviamos nuestras más sinceras condolencias y solidaridad a sus familiares, quienes enfrentan esta difícil pérdida. Durán se encuentra de luto por la partida de un gran líder cuyo compromiso y dedicación dejaron una huella imborrable en nuestra comunidad. Descanse en paz, querido amigo. Así lo despide el alcalde de Durán, Luis Chonillo, que recibió, por ejemplo, la solidaridad de la prefecta de Pichincha y presidenta del Congope, Paola Pavón, que en su cuenta de Twitter decía: mi solidaridad con el alcalde de Durán, Luis Chonillo, y con la familia de Miguel Santos, colaborador del municipio, quien ha sido víctima de la violencia. Pide a las autoridades nacionales que paren esto, que ya no podemos seguir así, y es, digamos, el sentimiento de la presidenta del Congope y prefecta de Pichincha es probablemente el sentir de 18 millones de ecuatorianos que nos preguntamos hasta cuándo vamos a tener que tolerar esto. Que familias todos los días pierdan a un ser querido por efecto de la violencia, de la delincuencia, del crimen organizado. Pero en el caso específico de Durán, habría que recordar que su alcalde fue víctima de un atentado del cual salió ventajosamente bien librado. En ese atentado murieron 3 personas más que eran parte de su comitiva, pero Chonillo logró salvar su vida. Tuvo que salir del país incluso. Esto ocurrió, recuerden, el 15 de mayo, después del día de su posesión. Iba él a instalar y a presidir la primera sesión de Consejo Municipal en Durán y no pudo hacerlo, ¿no? Después, en una rueda de prensa que tuvo que hacerla en Guayaquil, ni siquiera en su cantón, en sus oficinas, en el municipio de Durán, sino en Guayaquil, el alcalde Chonillo le hizo un pedido público al gobierno y al presidente Lazo para que se tome un poco más en serio la situación tan crítica de inseguridad que está viviendo este cantón de la provincia del Guayas. Y meses después de lo ocurrido en mayo y semanas después de ese llamado desesperado de parte del alcalde Chonillo para que el gobierno tome medidas, el presidente Lazo fue a una reunión en Durán. Esto ocurrió el pasado 24 de julio, días después de que ocurriera también el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. Y claro, lo que sirvió es que para que el señor Lazo se tome la foto, esté en la foto con el alcalde Chonillo, que la foto se publique en Twitter, en Instagram, en las redes sociales del presidente, y que ponga un mensaje que está plagado como de lugares comunes, que se han hecho lugares comunes para el gobierno en medio de esta crisis dolorosa de inseguridad que vive el país. Lamento profundamente los asesinatos de Agustín Intriago y Ariana Estefanía Chancay. Ninguna madre debería enterrar a sus hijos y ningún hijo crecer sin su padre, ¿no?
Estamos fortaleciendo la coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el Comité de Seguridad de hoy, ese 24 de julio, decía eso Lazo, en el que participó el alcalde de Durán, Luis Chonillo. Decidimos declarar el estado de excepción y toque de queda de 22 horas a 5 horas en las provincias de Manabí, Los Ríos y en el Cantón Durán, en la provincia del Guayas. La pregunta es, ¿qué tan efectivos son los dichosos estados de excepción si vemos que en medio de la vigencia de un estado de excepción asesinan a un funcionario y colaborador muy cercano del alcalde de Durán? Y ojo, cuando el alcalde de Durán hizo lo comentamos acá, ustedes recordarán, hace algunos días, cuando el alcalde Chonillo le dice al gobierno, por favor, vengan y dennos una mano, ¿no? Chonillo les anticipa de lo que ayer finalmente sucedió y dijo, corre peligro mi vida, pero corre también peligro la vida de mis colaboradores y de quienes forman parte del Consejo Municipal. Hay funcionarios del municipio que han recibido amenazas, anticipaba Chonillo. Y bueno, ayer finalmente esas amenazas se concretaron. No sé si uno de los funcionarios amenazados haya sido justamente Miguel Santos Burgos, director del área de tierras, ¿no?, de terrenos del municipio de Durán. Y a propósito de una conversación que manteníamos ayer, es algo tan triste lo que estamos viviendo que parecería que ya prácticamente hemos normalizado el vivir así en medio de la violencia, el caos, la inseguridad, la muerte, las noticias que se relacionan con casos de sicariato y cosas por el estilo. Que, digamos, lo sucedido ayer podría haber sido, digamos, el resultado, la consecuencia de un problema que no tenga que ver con el crimen organizado, sino con que hubo algún litigio, algún problema de legalización de tierras o alguna cosa por el estilo, y el problema se solucionó contratando un sicario al que seguramente le habrán pagado, no sé, 20, 50, 100 dólares, porque como les decíamos el otro día, ya contratar un sicario y planificar el asesinato de alguien no toma ni el tiempo ni los recursos de antes, porque ahora es cosa de todos los días. Y porque la vida de los ecuatorianos parecería que cada día vale menos. Entonces, es un comentario, no es una afirmación, ojo, ¿no?, sino que, digamos, problemas personales se resuelven así, acá cerca, y ustedes habrán escuchado entrevistas que hicimos en este espacio, en el espacio de las Guarmis, con respecto del asesinato de Pablo Ortega, a quien aparentemente su pareja pagó para que atenten contra su vida. Finalmente la mataron por quedarse con su dinero, ¿no? O sea, líos de faldas, violencia doméstica, se resuelve matando a la persona, ¿no?, como para tampoco reducir el problema de la inseguridad y la violencia que hoy vive el país única y exclusivamente al enfrentamiento entre bandas criminales, bandas del crimen organizado o cárteles del narcotráfico. Porque la violencia en el Ecuador no únicamente se origina en ese espacio de disputa entre las grandísimas bandas de crimen organizado que parecería que están controlando los territorios, y no solo los territorios, sino incluso los espacios físicos que deberían ser controlados, administrados y gobernados por el gobierno nacional, como por ejemplo las cárceles. Yo en serio me niego a aceptar que hayamos normalizado la violencia a tal punto de que ahora cualquier tipo de conflicto, como les digo, de violencia doméstica por ejemplo, se resuelva contratando un sicario por 20 dólares para matar a un enemigo. Yo me niego a aceptar eso. No creo que los ecuatorianos seamos eso, o que querramos ser eso. Me niego a aceptarlo. Pero es una realidad, y es una triste y dolorosa realidad en medio de una situación que también nos deja un montón de dudas, como por ejemplo, ¿por qué en materia de seguridad el gobierno a través del Ministerio del Interior, en lo que va del 2023, ha ejecutado apenas el 9% de su presupuesto?
y por qué los policías, que son las principales, las primeras víctimas de eso. Ya vimos el otro día cómo asesinaban a un oficial y a su acompañante, ¿no? A un mayor y a un cabo. 2 policías en servicio activo fueron asesinados. No nos fijemos ni siquiera en el rango de cada uno. Eran 2 policías en servicio activo asesinados. ¿Cómo es que a los policías no les duele por lo que están atravesando ellos? Que a la larga también, digamos, la consecuencia es que hay más ciudadanos, más civiles, que sí son víctimas de la delincuencia, y no refiriéndonos exclusivamente al tema de los sicariatos. Hablemos de las vacunas, de los robos, de los asaltos, robos a domicilio, robos de autos, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias de tener una policía desarmada, desorganizada, desarticulada, son esos. O sea, cuando un policía tiene que salir a enfrentar, como ellos dicen, a una guerra contra el crimen organizado que está muy bien financiado, muy bien equipado, muy bien armado, pero si salimos a enfrentarnos a esos delincuentes y a una guerra empujando a patrulleros, muy difícil, o sin chalecos, o sin armas, o esperando que como ayer nos caiga del cielo, o más claro, de los Estados Unidos, una donación de artefactos, de dinero, de equipos, etcétera, etcétera. Estamos esperando que por favor, ya sean los gringos o los judíos, nos regalen alguito de lo que a ellos les sobra, de lo que mandan para las guerras de Ucrania, para bombardear Palestina, qué sé yo, que nos manden alguito, ¿no? Equipos de comunicación, etcétera, etcétera. Y estamos esperando la donación de las embajadas, mientras tenemos una ejecución vergonzosa de 9% en materia de seguridad. Y claro, uno encuentra ahí la respuesta de por qué estamos enfrentando la crisis que actualmente vemos todos los días. Sí, hay un gobierno al que aparentemente no le preocupa. No le preocupa la seguridad de usted, de su familia, de todos nosotros. Y claro, ahí también queda la duda, ¿no? ¿Por qué no ejecutan el presupuesto? ¿Por qué no planifican? ¿Por qué no presentaron nunca el dichoso plan estratégico de seguridad? A propósito de eso, ayer, por cierto, desde el municipio de Quito se había generado un llamado, un manifiesto. No sé si el Javi lo tiene, si no ya te comparto ahorita. Sobre el tema de la seguridad, no estaba previsto hablar sobre esto, íbamos a hablar sobre pero ya vamos a hablar sobre eso también, los últimos eventos públicos del presidente Lasso. El Manifiesto por la Vida, la Paz y la Seguridad Ciudadana, este documento está suscrito por el alcalde de Quito, por los concejales, concejalas y por la Asamblea Ciudadana de Quito, en donde están obviamente las cámaras empresariales, las de Economía Popular y Solidaria, de Transporte, la Academia y algunas otras organizaciones, ¿no? Haciéndole un llamado al gobierno y tocando temas y asuntos que son fundamentales. Hay 5 exigencias que plantean: que la capital de la República tenga los efectivos de policía que mandan los estándares internacionales. En la actualidad Quito tiene 5.313 efectivos, incluidos los 1.262 policías que se incorporaron en junio para el eje preventivo. La tasa de policías por cada 1.000 habitantes en la ciudad es de 1.9, cuando a nivel mundial la medida establecida por las Naciones Unidas es de 2.8 policías por cada 1.000 habitantes. Necesitamos cumplir el estándar internacional. Es decir, como están las cosas ahora mismo, Quito, la capital de la República, no tiene la cobertura suficiente en cuanto al número de policías destinados para brindar seguridad. No cumplimos los estándares internacionales como capital. 2. Al gobierno nacional que entregue de manera inmediata los 359 millones de dólares que deuda a las quiteñas y quiteños. De ese rubro destinaremos un importante porcentaje para continuar el fortalecimiento de la Policía Nacional. Es decir, el municipio
de los recursos que tiene que destinarle el gobierno central a través de finanzas, está diciéndole ya, si ustedes no lo van a hacer, lo hacemos nosotros como alcaldía, para repotenciar las UPCs, para dar patrulleros, cosa que no debería hacer el municipio, sino directamente el Ministerio del Interior y el gobierno. Pero ya en vista de que ellos no lo van a hacer, no lo harán, no lo hicieron nunca, menos lo van a hacer ahora que están de salida, nos dan la plata y nosotros lo hacemos. Eso dice el municipio de Quito. 3. Al gobierno nacional, que presente al país su estrategia nacional de seguridad y que destine los recursos suficientes para lograr resultados que garanticen nuestra vida y nuestra seguridad. También exigimos que la ejecución del presupuesto para la seguridad ciudadana se cumpla con sentido de urgencia y oportunidad. El plan de seguridad, que es ese librito que en alguna vez el presidente exhibió en un programa de televisión, que no sabemos qué contiene, que nunca supimos de qué iba ese plan de seguridad, que es tan secreto que creo yo que ni siquiera el presidente sabe cuál es el contenido del plan de seguridad. Porque si no, simplemente lo hubieran ejecutado. O lo otro, es una más de las tantas promesas y de los tantos anuncios que hizo el presidente y su gobierno, y que finalmente no se cumplió, a pesar de que iban creando relatos, ¿no? Como por ejemplo, cuando incorporaron a Carrillo a la Policía Nacional, el presidente hizo la promesa de destinar 1.200 millones de dólares para seguridad y para la Policía Nacional. Como que si ese anuncio fuese algo nuevo que estaría por hacer el presidente y que además tendría en su cabeza muy bien pensado en qué invertir esos 1.200 millones de dólares. Nos estaba hablando del presupuesto para la policía y el pago de salarios, pero no de ningún plan estratégico a implementar con la inversión de esos 1.200 millones de dólares. No. Y después, cuando mostró este librito, que aparentemente era un cuaderno con hojas en blanco, salió el ministro de Finanzas, Arosemena, a decir que para implementar ese plan de seguridad, y acompañado también, reforzando ese relato de Diego Ordóñez, que para la época era secretario de Seguridad, se necesitaban 5.000 millones de dólares y que estaban esperando la buena voluntad de gobiernos extranjeros o de organismos multilaterales para que nos faciliten esos recursos. Mientras tanto, cruzados de brazos, ¿no? 4. Al gobierno nacional, que se refuercen las políticas y acciones de control y registro migratorio. 5. A las entidades responsables de la investigación y la administración de justicia que respondan al clamor ciudadano de combatir las mafias y no ser cómplices de la impunidad. Exigimos que se investigue y sancione, si el caso amerita, a jueces que han dado la espalda a la ciudadanía. Y yo ahí les planteo también una inquietud que me surge siempre cuando estamos hablando de inseguridad. ¿Qué tan seguros están? Empezando por los propios policías. ¿Qué tan seguros están ellos? Que les matan, como le mataron el viernes anterior a estos 2 policías en San Borondón. ¿Qué tan seguros están las autoridades nacionales? Han asesinado a un alcalde, han asesinado a varios candidatos en la elección pasada y hoy estamos lamentando el asesinato de un funcionario del municipio de Durán. ¿Qué tan seguros están los funcionarios públicos? Los alcaldes, las alcaldesas, las prefectas, los prefectos. ¿Qué tan seguros están? ¿Y qué tan seguros estamos los ciudadanos si no cumplimos ni siquiera con los estándares mínimos internacionales con respecto de la cobertura en número de miembros de la policía en la capital de la República? ¿Qué tan seguros están los administradores de justicia? Es decir, si hay políticos a los que les amenazan, si hay alcaldes, alcaldesas, prefectas, prefectos, tienen un alto y un perfil de riesgo. Me imagino yo que siendo administrador de justicia, fiscal que tiene que ser el que acusa, y juez que tiene que ser el que sanciona, a delincuentes que no se están por las ramas, que si quieren matarte te matan nada más, me imagino que también deben estar sometidos al miedo, porque seguramente detrás de estas personas habrá un esposo, una esposa, hijos, padres, madres, familia. ¿Qué tan seguros y qué tanta protección le puede brindar el Estado a funcionarios judiciales si hemos tenido agentes fiscales que han sido asesinados en la puerta de sus oficinas o trasladándose hacia su casa porque van además solos, sin protección de nadie?
Ya hemos lamentado el asesinato de agentes fiscales. Pasó en Guayas, pasó en Quevedo, me parece, otro caso igual. Entonces, ¿qué tan seguros están? ¿Qué tan seguros estamos los ecuatorianos? Creo que poco o nada, o casi nada. Así que esos han sido los reclamos y las exigencias de el municipio de Quito en cuanto a materia de seguridad. Ahora, yo quisiera sí referirme, le escuchaba a Licenia sus reflexiones ayer con respecto de la entrevista que le hiciera al investigador y consultor político Alejandro Fierro hace un par de días, porque coincide mucho con los eventos de estos días, ¿no? El presidente Lasso va a Cuenca y un periodista le increpa. Además hay que buscar el nombre de ese periodista porque para saber, digamos, si todavía tiene trabajo, por ejemplo, para ver cómo está. Un periodista bastante valiente que le aborda en la visita de Lasso a Cuenca y le dice que qué se siente sentir el rechazo ciudadano y qué se siente ver que su palabra esté tan devaluada, ¿no? Que cada vez que visita un territorio haga muchas promesas que después simplemente no se cumplen. Porque lo que ha hecho con Cuenca, por ejemplo, con el tema de la vialidad, o con toda Azuay, con el tema de la vialidad, es lo que hizo, por ejemplo, cuando pasó lo del aluvión en Alausí, que llegó con muchas promesas que después no se cumplieron. Y no me lo estoy inventando yo, aquí le tuvimos sentado al alcalde de Alausí y le preguntamos semanas después si todo lo que ofreció el presidente Lasso se cumplió, y dijo que no. Y en Alausí tuvimos que lamentar decenas de muertes. Después la inundación de Chone. Llegó y dijo que 80 millones de dólares iban a invertir en el cantón en Manabí. Hace una semana estuvo con nosotros conversando aquí el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. ¿Y qué dijo? Que el presidente Lasso y su gobierno habían destinado 0 recursos para Chone. Y que todo lo que fue a ofrecer con todo su gabinete en esa visita no se ha cumplido nada. Y por último, la inundación de Esmeraldas. Fue, hizo un sobrevuelo, comió en el centro comercial, también llegó con muchos anuncios y promesas que finalmente no se cumplieron. Hemos conversado en varias ocasiones, por ejemplo, con Ismael Bernal, que es un sociólogo esmeraldeño que vive y padece, como muchos de sus conciudadanos, ¿verdad?, en la capital provincial y en la provincia, la violencia. Pero no solo la violencia, sino la ausencia del Estado en todos los niveles. Y yo me quedó eso en la cabeza el otro día en la entrevista con Luis Córdoba, que nos decía cómo se profundiza la violencia y la pobreza en Esmeraldas a partir de que deciden militarizar la provincia. Porque llegan, y claro, yo también recuerdo una frase que dijo en este espacio Juanita Francis, con respecto de que a los hermanos esmeraldeños les invitaron a una guerra a la que no pidieron asistir. Entonces les militarizaron las calles, les llenaron las calles de militares, pero llegaron sin un plan ni una estrategia para atender las cosas más elementales: servicios básicos, vivienda, salud, educación, agua, alcantarillado, para que se les dé oportunidades a todas y a todos en la provincia y dejen, por ejemplo, los más jóvenes de ver en el crimen organizado, en las bandas estas del narcotráfico, una oportunidad para sobrevivir o para subsistir. Entonces solo llegaron con armas, pero no llegaron con nada más, con un plan social, estratégico para cubrir las necesidades de la provincia. Y bueno, esa ha sido la característica de Lasso y de su gobierno: hacer muchas promesas que después no pudo cumplir. Y por eso hoy los ciudadanos y los periodistas en las provincias a las que va Lasso le increpan al presidente. Y me da la impresión de que a esta hora ya los ecuatorianos, casi todos, habrá seguramente algunos cuantos, que todavía creen y confían en Freddy, a ver, por acá tenía el nombre, no me voy a perder este dato, gracias. Freddy Zaguay, de La Voz de Tomebamba, es el periodista. Muchísimas gracias, Diana Quinde. Buen dato ese, ¿ah? Freddy Zaguay. Valiente periodista, además.
Entonces todos estos acontecimientos y todos estos episodios en los que Lasso llegó con ofrecimientos, llegó con promesas, como en campaña, ¿ya? Olvidándose de que él ya es el presidente y de que tiene la decisión de poder hacer. Y que además se la ha pasado buscando siempre culpables, que la asamblea, que el consejo de participación, que la alcaldesa de no sé dónde, que el alcalde de no sé qué, que no me dejan. Ahora es la Corte Constitucional, culpables para tratar de tapar todos sus errores. Y la gente ya se hartó. Y hoy los ecuatorianos, casi todos, estamos contando los días, las horas para que llegue el momento en que por fin el señor Lasso deje el poder y asuma un nuevo gobierno que tome control de las cárceles en donde aparecen piscinas con tilapias, que han sido ciertas además, ¿no? Ayer vimos por fin las imágenes de la dichosa piscina donde crían tilapias en la penitenciaría del Litoral, en donde supuestamente se habría caído una tanqueta de... Esa no es. Esa no es la piscina de tilapias. No. No, esa no es. No, no es de esa, no es de esa. No, saca nomás de esa imagen que no es. No. Le pasé al Javi, creo, el tuit la radio subió la imagen de la dichosa piscina con tilapias, en donde supuestamente se habría caído una tanqueta de los militares. Así como se acaba de caer el micrófono acá en la mesa. Piscina con tilapias, cerdos, granja con aves, pollos. Bueno, pero ¿por qué debería sorprendernos? Finalmente las tilapias son inofensivas. Lo loco es que encuentren armas, lanzagranadas, bombas, fusiles, recortadas, UCIs, mini UCIs y no sé qué, en las cárceles. Cosas que, como nos dijo... como nos dijera en aquel reportaje que publicaron algunos medios, aquellos guías penitenciarios, son cosas, las armas, ¿no? Las bombas, la dinamita, son cosas que entran a plena luz del día por los filtros que son supuestamente controlados por la policía. Esta es la piscina de tilapias de la penitenciaría del Litoral. Según el SNAI, este es un emprendimiento para lograr la rehabilitación social de los privados de libertad. Hasta la semana anterior nos enteramos que había una piscina de tilapias y ahí se habría caído la tanqueta del ejército. Es que somos un meme. El gobierno es un meme. La policía con Lasso se ha convertido también en una suerte de meme, ¿no? ¿O no son memes las imágenes en las que vemos policías empujando patrulleros mientras los delincuentes se movilizan en carros de alta gama para delinquir, para robar, para matar?